En una Barcelona aún joven, en los albores del siglo IV, cuando el eco de las legiones romanas resonaba por sus calles empedradas y el cristianismo luchaba por abrirse paso entre la persecución y la fe inquebrantable, una niña de apenas 13 años desafió al poder más temido de su tiempo. Su nombre era Eulalia, y su historia no solo se convirtió en leyenda, sino en un testimonio imborrable de valentía y devoción. Eulalia nació en el seno de una familia cristiana acomodada en la provincia romana de Hispania. Desde pequeña, fue criada bajo los principios de una fe que, en su época, no solo era vista con recelo, sino que también estaba condenada por las autoridades imperiales. El emperador Diocleciano había desatado una de las persecuciones más crueles contra los seguidores de Cristo, buscando erradicar la creciente influencia del cristianismo en el imperio. Sus edictos obligaban a los cristianos a renunciar a su fe, a ofrecer sacrificios a los dioses romanos y a someterse a la voluntad del César. Quienes se negaban, enfrentaban un destino cruel, prisión, tortura o la muerte. La familia de Eulalia, consciente del peligro que esto representaba, intentó protegerla. Sus padres la mantenían resguardada en el campo, lejos del bullicio de la ciudad, con la esperanza de que allí permaneciera a salvo, alejada de la brutal realidad que acechaba a los cristianos en Barcelona. Pero el corazón de Eulalia ardía con una pasión que no conocía el miedo. A pesar de su juventud, tenía claro que la fe no era algo que pudiera ocultarse ni negarse, sin importar las consecuencias. La idea de ver a sus hermanos cristianos perseguidos y obligados a renunciar a Cristo la llenaba de indignación. No podía quedarse de brazos cruzados mientras la injusticia reinaba en su ciudad. Una noche, mientras su familia dormía, Eulalia tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Se cubrió con un manto sencillo, escapó de su hogar y se dirigió sola a la ciudad, guiada solo por su determinación y la luz de las estrellas. Caminó kilómetros en la oscuridad, sintiendo el frío de la madrugada y el peso de lo que estaba a punto de hacer. Pero en su corazón, la certeza de su fe era más fuerte que cualquier temor. Al llegar a Barcelona, encontró la ciudad en silencio. Solo el sonido de los guardias patrullando las calles y el murmullo del viento la acompañaban mientras avanzaba con paso firme hacia el centro de la ciudad, donde se encontraba el gobernador Daciano, el hombre que había traído la persecución a Barcelona en nombre del emperador. Sin dudarlo, se presentó ante los guardias del palacio y exigió ser llevada ante él. Los soldados, sorprendidos por la audacia de aquella niña, intercambiaron miradas incrédulas, pero su porte decidido y su mirada resuelta los desconcertaron. ¿Qué peligro podía representar una joven de 13 años? Sin embargo, su insistencia los llevó a escoltarla hasta la gran sala del gobernador. Allí, en medio de columnas imponentes y estatuas de mármol dedicadas a los dioses romanos, Eulalia se encontró cara a cara con el hombre que había condenado a tantos cristianos a la tortura y la muerte. No titubeó. Su voz resonó con una firmeza inesperada para alguien tan joven. «Soy Eulalia, sierva de Cristo», dijo con valentía. «Y vengo a denunciar tu injusticia. No tienes derecho a obligar a los cristianos a renunciar a la verdadera fe. No tememos tu poder, porque nuestro Dios es más grande que cualquier emperador». El silencio que siguió fue tan denso que pareció detener el tiempo. Daciano, un hombre acostumbrado a que su sola presencia infundiera temor, la observó con una mezcla de sorpresa e irritación. No podía creer que una niña osara desafiarlo de esa manera. Pero detrás de su incredulidad, sintió algo más, una incomodidad latente, una sensación desconocida que lo inquietaba. Había visto a muchos cristianos enfrentarse a la muerte con dignidad, pero jamás había presenciado una valentía tan pura en una niña tan joven. El gobernador se incorporó lentamente de su asiento y la miró con frialdad. «Eres solo una niña», dijo con desdén. «No entiendes el peso de tus palabras ni el peligro en el que te has metido. Te lo diré solo una vez, ofrece sacrificio a los dioses y vivirás. De lo contrario, sufrirás las mismas consecuencias que los demás cristianos». Pero Eulalia no vaciló. Su decisión ya estaba tomada desde el momento en que dejó su hogar. «Jamás», respondió con firmeza. «Mi único Dios es Jesucristo, y ningún tormento podrá hacerme cambiar de opinión». El rostro de Daciano se endureció. Había esperado que el miedo la hiciera retroceder, que al menos titubeara.
Pero allí estaba, de pie, desafiándolo sin rastro de temor en sus ojos. Lo que sucedió después marcaría para siempre la historia de Barcelona. El gobernador Daciano sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca antes alguien tan joven lo había desafiado con tanta convicción. En sus años de servicio al imperio, había visto a muchos cristianos resistirse, pero siempre había un momento en el que el miedo los quebraba. Sin embargo, en los ojos de Eulalia no había miedo, solo una determinación inquebrantable. No era posible que una niña se enfrentara así al poder de Roma. Para él, esto era más que una simple rebeldía, era una afrenta personal. Con el orgullo herido y la ira inflamando su corazón, Daciano ordenó que Eulalia fuera arrestada de inmediato. Los soldados la sujetaron con rudeza, esperando ver el pánico en su rostro, pero ella no opuso resistencia. Fue llevada a prisión, encerrada en la fría y oscura mazmorra donde tantos otros cristianos habían esperado su destino. Aún así, Eulalia no sintió temor. Para ella, este era un paso más en su misión de testimoniar su fe. Sabía lo que vendría después, y estaba preparada para ello. Al día siguiente, fue llevada nuevamente ante el gobernador, esta vez con cadenas en sus muñecas. La multitud se había congregado en la plaza, atraída por la inusual noticia, una niña estaba siendo juzgada por desafiar a Roma. Algunos espectadores la miraban con lástima, otros con admiración. Para los cristianos ocultos entre la multitud, Eulalia se había convertido en un símbolo de resistencia y valentía. Daciano la observó con una mezcla de irritación y curiosidad. Tal vez una noche en la prisión habría sido suficiente para hacerla recapacitar. Tal vez ahora se daría cuenta del error de su osadía. «Todavía estás a tiempo, niña», dijo el gobernador, intentando suavizar su tono. «Solo di que renuncias a tu Dios. Solo haz una pequeña ofrenda a los dioses de Roma y serás libre». Eulalia alzó la mirada, con su cuerpo frágil pero con un espíritu indomable. «No me postraré ante ídolos falsos», respondió con serenidad. «Mi único rey es Cristo». La paciencia de Daciano llegó a su límite. Con un gesto de su mano, dio la orden. El verdugo se acercó con expresión grave, incluso él parecía dudar ante la idea de torturar a una niña. Pero el mandato del gobernador era absoluto. Lo que siguió fue una serie de tormentos diseñados para doblegar a los más fuertes, y sin embargo, Eulalia soportó cada uno de ellos con una entereza que asombró a todos. Primero, la azotaron con varas, buscando que el dolor la hiciera claudicar. Pero no emitió un solo grito. Luego, sus verdugos desgarraron su piel con garfios de hierro, dejando heridas abiertas por todo su cuerpo. A pesar de la agonía, Eulalia solo murmuraba oraciones, dirigiendo su mirada al cielo, como si cada herida fuera un paso más hacia la eternidad. El gobernador, furioso por su resistencia, ordenó el tormento final, la llevaron a un poste y la expusieron desnuda al frío del invierno, esperando que la vergüenza y el sufrimiento la quebraran. Pero lo que ocurrió después fue interpretado por muchos como un milagro. Según la tradición, una nevada cubrió su cuerpo como un velo blanco, protegiéndola de la humillación. La multitud, atónita, empezó a murmurar, y algunos incluso se arrodillaron, convencidos de que Dios estaba manifestando su gloria a través de la joven mártir. Sin embargo, Daciano no se conmovió. En un último intento por silenciar su ejemplo, ordenó que se le aplicara fuego. Pero antes de que la llama consumiera su vida, Eulalia exhaló su último aliento, entregando su alma con una paz celestial. En ese momento, según cuentan las crónicas, una paloma blanca emergió de su boca y voló hacia el cielo, como símbolo de su espíritu ascendiendo al reino de Dios. El impacto de su martirio fue inmediato. Los cristianos de Barcelona la veneraron como santa desde el mismo momento de su muerte. Su valentía y su fe inquebrantable inspiraron a generaciones enteras, y su memoria se convirtió en una de las más queridas de la ciudad. Siglos después, su cuerpo fue trasladado a la Catedral de Barcelona, donde hasta el día de hoy es honrada como la patrona de la ciudad. La historia de Santa Eulalia nos recuerda que la verdadera fe no se doblega ante el poder ni el miedo. Su ejemplo nos invita a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestros valores? ¿Cómo podemos vivir con la misma valentía y convicción?
En La Voz de los Santos, compartimos historias que nos inspiran a vivir con fe y propósito. Si la historia de Santa Eulalia ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a formar parte de nuestra comunidad. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer, comparte este video con tus seres queridos y ayúdanos a llevar este mensaje de valentía y amor a más personas. Que Santa Eulalia interceda por nosotros y nos guíe a vivir con la misma pasión y entrega. Nos vemos en el próximo episodio.